estar en su presencia, pero qué bueno también compartir con los hermanos. La cantaba una canción, dice que somos una familia, ¿no? Y la familia pues lo que se hace que se une, pues hay más confianza, hay más amor, y eso es lo que nosotros pues tenemos, y eso es lo que Dios nos ha transmitido, y eso es lo que tenemos que transmitir a cada uno de nosotros. Les invito que vamos a orar para que el Señor pues, en esta mañana hable a mi vida y a tu vida, a cada corazón sediento. Señor, gracias por ser tan bueno, tan misericordioso. Gracias porque eres bueno. Gracias porque tú diriges nuestros pasos, porque aumentas nuestra fe, porque nos da convicción por medio del Espíritu Santo de creer en tu palabra. Señor, gracias por este precioso momento que nos brinda de estar como iglesia en esa unanimidad. Señor, gracias por cada hermano aquí presente, por cada niño, por cada joven. Gracias porque, Señor, tú has puesto sentir en nuestros corazones. Y estamos aquí no es por un mero capricho, sino porque tenemos necesidad de ti. Y porque tenemos también un corazón agradecido. Y venimos a ti, Señor, tal y como somos, pero venimos a adorarte, a alabarte, a reconocer tu señorío y reconocer tu poderío en nuestra vida. En esta mañana habla a mi vida, habla a cada corazón sediento, a cada vida necesitada. Señor, que tu palabra sean palabras como agua fresca a nuestro paladar y que sean ese bálsamo a nuestros huesos. Muchas gracias, oh Dios eterno, en el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, iglesias, quiero compartir 5 versos en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, verso 12 al 17. Es sobre la iglesia de Pérgamo. Estuvimos hablando sobre la iglesia de Éfeso, que era una iglesia que había perdido el primer amor y Dios les reclamaba a ellos que se volvieran al primer amor. Estuvimos hablando de la iglesia de Esmirna, una iglesia que era humilde, que era una iglesia que se consideraba pobre porque era como un poco despreciada en la sociedad, pero Dios, Jesús le manda por medio de Juan la carta y le dice: ustedes piensan que son pobres, pero ustedes me tienen a mí, ustedes son ricos. Ellos no se daban cuenta que tenían a Jesús y ellos, para ellos eran pobres porque solamente tenían a Jesús, pero no se daban cuenta de lo que tenían en su mano o lo que tenían en su corazón. Y Jesús les hace recordar a ellos: ustedes me tienen a mí, ustedes son ricos. Y eso es lo que nosotros tenemos. Tenemos a Jesús. Amén. Y aunque tú no tengas nada, lo tienes todo. Amén. Porque tienes a Jesús en tu corazón. Amén. Ahora le envía esta tercera carta por medio de Juan a la iglesia de Pérgamo. Y ya hemos venido hablando que estas 7 ciudades se encontraban en Asia Menor, lo que hoy es la Turquía moderna, y que esta historia, ¿no?, de lo que registra aquí la Biblia, no están por un mero capricho de que se escribieron para que estuvieran, sino porque son iglesias que representan hoy en día las iglesias. Y lo bueno es que nosotros nos sentamos identificados qué iglesia somos. Las cosas no están por estar, están por algo. Y Dios la tiene ahí, porque quiere recordarnos a nosotros lo que Él quiere. Y de dónde podemos fallar, porque cuando leemos la Biblia nos damos cuenta qué estoy haciendo mal y qué tengo que corregir en mi vida, qué tengo que cortar, dónde tengo que dejarme moldear. Y eso es la esencia de la palabra de Dios, que nos hace por el medio del Espíritu Santo, nos confronta y nos hace entender dónde estoy fallando, dónde tengo que reforzar, ¿no? Y nos hace pues memorizar un poco
qué es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. La iglesia de Pérgamo, vamos a leer estos versos del capítulo 2, versos 12 al 17. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retiene mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balaam a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Amén. Hermano, mientras estudiaba un poco sobre esta ciudad de Pérgamo, me daba cuenta entonces que nosotros no estamos viviendo todavía tiempos difíciles. No, estamos viviendo tiempos buenos todavía. Jesús le envía la carta a ellos y le dice: yo te conozco, yo sé dónde tú vives, pero sé también que donde tú vives, en esta ciudad, está el trono de Satanás. Era una idolatría total. Antipas fue muerto porque se negó a negar a Jesús. Y a eso la idolatría, el pueblo le llevaba a que negara a Jesús. Y aquel pastor de aquella iglesia se negó a seguir testificando de Cristo. Y este hombre, según la historia, en la Biblia no aparece, pero dice que le metieron en un becerro de bronce que tenían y allí le quemaron. Pero aún así, él siguió testificando que Jesús era el Salvador y murió como un mártir. Y Jesús le envía una carta después de esto a ellos. Y él le dice: yo lo conozco. Yo sé dónde ustedes viven. Hermano, la ciudad estaba sumergida en la idolatría. Era el imperio romano todavía que imperaba allí. Adoraban a Júpiter, que en la mitología griega era Zeus, solamente que cambió de nombre y nada más. Era tal la idolatría que ellos allí, toda persona que hacía algo o que hacía algo bueno, que ellos lo veían bueno en la sociedad, después que esa persona moría, le ponían en el templo como un dios y también le adoraban. Tenían una insignia con una serpiente envuelta en un batón, dedicado al dios de la medicina, que era Esculapio,
que era este hombre el que preparaba supuestamente unos verbajes de medicina de planta, de plantas, y la gente se sanaba, pues le pusieron también como un dios, y le pusieron allí a una insignia con una serpiente envuelta en un bastón. Pero esta curiosidad que hoy también lo vemos, en la medicina lo vemos, en la farmacia lo vemos, y es que en la farmacia ya le quitaron el bastón, le pusieron una copa, y la serpiente está envuelta en la copa, lo cual es la medicina. Si, yo a veces lo contemplo y digo, bueno, es que está esta medicina en la copa, si la tomas, te puede vivir o puede morir. Eso es lo que está allí reflejado. Pero es que en la medicina, pues, está reflejado el símbolo de la medicina con este símbolo de la serpiente envuelta como ¿no? en una copa o en un bastón, ¿no? Es algo que hoy en día todavía lo podemos ver, pero es que viene arrastrando todavía de aquella creencia, de aquella mitología, donde también en el templo, la persona que estaba enferma, le llevaban al templo y lo dejaban allí acostado, porque había una serpiente que ésta le venía y le pasaban por encima y supuestamente eran curados. También era la creencia de aquella cosa pagana, de que un rey encontró una serpiente en su casa, que él la mató, y después vino otra serpiente, le pasó por encima a la otra y que vivió. Y de ahí surgen otra mitología, y en mi país también hay muchas creencias así, hay muchos mitos sobre el tema de que una culebra, si matamos una culebra, otra le pasa por encima, y que esa culebra vive. Pero es que esto viene de aquel entonces, y es que vamos acarreando unos temas de refranes y de temas, y nos lo vamos creyendo, y todavía hoy en día lo vemos, y como ya todo pasó, bueno, todo es normal, todo es, ya nada es nada, y lo vemos como algo normal, pero es algo que sucedió. Y cuando esta iglesia de Pérgamo está viviendo en esta ciudad y está pasando por un momento de tanta idolatría, pero que ellos se mantienen fiel creyendo en Jesús, que ellos se mantienen fiel creyendo en la promesa de que creen en un Cristo resucitado, en un Cristo que fue crucificado, y están viviendo aquel momento de prueba. Dios envía al apóstol Juan en aquella carta, y es que yo siempre digo, Dios siempre llega a tiempo. Amén. Dios siempre llega a tiempo a tu vida. Y aunque tú creas que está tardando para llegar, Dios siempre llega a tiempo. Y aquella iglesia pasaba por un momento de tanta dificultad en medio de la idolatría, pero aún se mantenía fiel. Hoy en día la iglesia está pasando por un momento también, donde los que gobiernan no tienen temor de Dios. La iglesia está pasando por un momento de que hay mucha ideología, donde todo parece que es normal, todo es normal, pero Dios siempre anda buscando una iglesia que marque un antes y un después. Dios siempre anda buscando una iglesia que marque la diferencia, porque todo no es normal. Si nos acostumbramos a que todo es normal, pues entonces todo va a pasar en que tiene entonces Dios que levantar de una piedra a alguien que hablaría. Dice, si la iglesia calla, entonces la piedra hablaría. Tendrá que levantar a una persona con un corazón de piedra para que pueda hablar y pueda que el mundo tenga que creer que existe un Dios. Pero Dios le manda a ellos a decirle por medio de Juan
que Él sabe dónde ellos viven, Él conoce la ciudad, Él sabe lo que está pasando, pero déjame decirte aquí que Dios sabe también dónde nosotros vivimos. Dios sabe dónde estamos caminando, pero también conoce de nosotros todos, porque es que a Dios no podemos engañarle. A Dios no podemos escondernos. Él conoce todo de nosotros, pero sabe de dónde estamos fallando, sabe dónde estamos más firmes, y Él siempre tiene una palabra para nosotros. Cuando leemos la Biblia, nos damos cuenta de cómo Dios trata con nosotros. Y yo no sé si a veces es de lo que cuando lee la Biblia dice, voy a leerlas a donde carga y allí voy a leer. O tiene un hábito de leerla pausadamente, libro por libro, o vas haciendo algunos estudios bíblicos. Pero déjame decirte que lo bueno es que haya un orden organizado donde puedas leer la Biblia, no solamente leerla, sino estudiarla y escudriñarla, pero también vivirla y ver lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pérgamo fue la primera ciudad que erigió un templo al emperador Augusto, unos 29 años antes de Cristo. También erigió un templo, preparó un templo a la diosa Venus, que era la diosa de la fertilidad, la diosa del amor, la diosa de la belleza. No sé si tú has escuchado todavía sobre Venus. Dice que los hombres venimos de Marte y que las mujeres de Venus. Estuve leyendo un libro que así se titulaba. Dice, los hombres vienen de Marte y las mujeres de Venus, y por eso nos juntamos del planeta Tierra y no nos comprendemos. Ese era el título del libro. Lo tengo en casa todavía, si quieres te lo dejo para que lo veas. Pero ese es donde venimos arrastrando cosas y de ver el paganismo, de cómo el hombre va siendo sometido dentro del paganismo, donde se va haciendo más débil, la justicia, se va haciendo más débil la ley, se va haciendo más débil el ser humano, porque nos vamos como si fuera resbalando poco a poco y nos vamos dejando llevar, y no sacamos la cabeza a tiempo, no levantamos nuestra voz. En una ocasión habló un señor que decía que el mundo está lleno de maldad, pero no es por los males que existen, sino por lo bueno que hay, que no hacen nada para corregir el mal. Y cuando me puse a analizar un poco, entonces me di cuenta que yo era parte de ese bueno que no hacía nada, no levantaba la voz para corregir el mal. Y de ahí entonces empecé a corregir el mal en mi casa. Aunque me digan que soy gruñón, aunque me digan que soy un cacarrabia, pero tengo que corregir el mal, porque si no me levanto a corregir el mal, entonces voy a ser parte de eso mal. Entonces, te entiendo. Dice David. Que te entiendo. ¿Me entiende, no? Gloria a Dios. Pues, si nosotros siendo cristianos no levantamos la voz para decirle al mundo que Cristo es la solución, si somos de la parte buena, si somos de los buenos y no levantamos la voz para decirle al mundo que Cristo fue el que murió en la cruz por cada uno de nosotros, entonces ¿quién es que se va a levantar para decirlo? Aquella iglesia de Pérgamo estaba pasando por un momento dentro de la idolatría, pero aquella iglesia en ningún momento desmayó su fe. En ningún momento desmayó su fe, sino que se mantuvo creyendo en la promesa de un Cristo resucitado. Levantó la voz, aunque
fueron muchos maltratados, muchos fueron muertos, pero se mantuvieron firmes, aunque desmayaron en algunas cosas. Y Jesús les manda y les corrige una poca cosa que hay entre ustedes que no me está gustando. Y vamos a seguir leyendo. El verso 13 dice, yo sé dónde vive. Es una ciudad peligrosa. Satanás tiene su trono allí. Hermanos, y más la creencia del cual llevaba en ello. Pero él le dice, yo conozco tu obra. Y eso es lo importante y es donde tú y yo tenemos que meditar un poco. Cuando Jesús dice, yo conozco tu obra. ¿Qué obra conoce Dios de ti? ¿Qué obra conoce Dios de mí? ¿Qué conoce Dios? Él lo conoce todo. Él lo conoce todo. Yo conozco tu obra. Yo conozco donde tú moras. Y que está en el trono de Satanás. Pero tiene mi nombre, pero retiene mi nombre. Y esa es la palabra que él le dice. Yo sé que ustedes están viviendo en una ciudad idólatra. De momentos tan difíciles. Que están en momentos de tribulaciones. Que a veces le pueden rechazar. Pero han retenido mi nombre. Lo han retenido. Y se han mantenido fiel. Y han creído en mis promesas. Y no has negado mi fe. No me negaste. Dice, aunque Antipas fue muerto por no negarme, aún así no me negaron y retiene mi nombre. Pero el verso 14 es algo que dice, pero tengo una poca cosa contra ti. Tengo una poca cosa contra ti. Y es que tiene ahí a lo que retiene la doctrina de Balaam. Hermanos, para poder entender esta doctrina de Balaam, había que leer el libro de Números, del capítulo 25 en adelante. No lo voy a leer aquí, si quiere tomar nota. Pero desde el capítulo 25 de Números hasta el capítulo 31, son 6 capítulos que vas a leer, si quieres leer en tu casa, y te vas a dar cuenta de la doctrina de Balaam. Balaam fue aquel profeta falso que cuando Balaam, el rey de Moab, mandó a buscarle para que fuera a maldecir al pueblo de Israel cuando venía cruzando de Egipto, que venía a la tierra prometida, que ya Dios había prometido. Ellos le dijeron al rey de Moab, déjanos pasar por tu terreno, nosotros no haremos ningún daño, los animales no van a comer de los frutos, pero déjanos pasar. Y aquel rey de Moab, Balaam, se negó a que pasara, y lo que hizo fue que mandó a buscar a aquel profeta que estaba allí para que viniera a maldecir al pueblo de Israel. Aquel profeta le dice, Balaam le dice, yo no voy. Pero él le mandó otra vez y le dice, aquí te mando tu presente. Le mandó oro, le mandó dinero. No, le sobornó. Y le dice, ahora yo quiero que tú vengas. Balaam entonces se metió de rodillas a orarle a Dios a ver si va para allá. Cuando vio dinero, pero que desde que ve dinero, pues ya tú estás resuelto el problema aquí. Y Dios le dice, no vaya. Él vuelve otra vez y dice, pero es que yo quiero ir, hay dinero. Dice, pero no vaya. No, Balaam pues se preparó, se montó en su asna. Cuando va en el camino, entonces allí es que le sale el ángel en aquella estrechura, y es cuando el asna le habla, porque él estaba golpeando el asna porque el asna no quería pasar. Pues Dios le dice a Balaam, tú no vas a decir nada que sea por tu cuenta. Todo lo que tú vas a hablar porque yo te voy a decir lo que tú vas a decir. Pues Balaam fue
Anduvo por las ciudades donde Balaam, el rey de Moab, tenía los lugares altos. Allí sacrificaban toros, vacas. Y cuando Balaam, el profeta, iba a decir palabras, toda la palabra que iba a decir era palabra de bendición. Y volvía y se iban a otro altar y cada vez había palabra de bendición. Y ya se cansaron. Y Balaam ya no pudo hacer más nada, pero pasó algo. Y es que Balaam le aconseja a Balaam, el rey de Moab, que le dé mujeres de la Madianita a los de Israel para que lo hicieran fornicar y que se fueran a la idolatría. Ese fue el consejo que le dio. Si lo lees en tu casa, en Número capítulo 25 al capítulo 31, va a encontrar esos consejos que Balaam le daba a Balaam, rey de Moab. Y por eso es cuando, entonces, analizando un poco de cuando Dios le habló al profeta Balaam, que está escrito en el libro de Números, más o menos en el 1440, 1400, vamos a redondearlo para no equivocarnos mucho, hasta llegar al nacimiento de Jesús. Y después, en el 96 se escribió el libro de Apocalipsis. Más o menos pasaron unos 1600 años para que Jesús volviera a recordarle aquí a este pueblo la doctrina de Balaam. ¿Cuántos años hubieran pasado? Y es que Dios no se olvida de nada. Llega un momento que va, porque es que Dios se lo sabe todo y una más. Llega un momento que vas a salir a la luz y te va a decir, en tal tiempo pasó esto y no quiero que se repita. Aquella iglesia de Pérgamo tenía allí a lo que llevaban la doctrina de Balaam, pero que no solamente eso, sino que también tenía allí a lo que llevaban la doctrina de los nicolaitas. ¿Y cuál era la doctrina de los nicolaitas? En que todo era gracia. No sé si ustedes hoy lo están viendo. Hay muchas iglesias, no, estamos en tiempo de la gracia, todo es gracia. Y viven una vida de diferentes maneras, les da igual. Una vida de fornicación, una vida de adulterio, vida desordenada, no, porque estamos en tiempo de la gracia y todo es nada. Esa es la doctrina de los nicolaitas. ¿Cuál es el peligro? Entonces, ¿y por qué Jesús le envía esta carta y le está corrigiendo a ellos? Tengo contra ti, tengo unas cuantas cosas. ¿Cuál es el peligro de esto? Y es que cuando tienen las iglesias, este tipo de personas van llevando a lo más débil, a lo que menos entienden la palabra, y siempre van aconsejándole, y le van diciendo, es que eso no es nada. Y no le amonestan, no lo disciplinan, y eso es lo que Dios le está corrigiendo a ellos. En esta carta que Jesús le envía, y le dice, yo le apremio, porque ustedes están viviendo una vida en aquella ciudad donde está esta idolatría, donde están viviendo un tiempo de fe, de que no me han negado, están batallando en medio de tormentas y mareas, y yo le apremio por eso, pero hay algo que no me gusta, y es que están allí dejando a los que tienen la doctrina de Balaam y la doctrina de los nicolaitas, los cuales yo aborrezco. Y si Dios la aborrece, entonces tú y yo tenemos que aborrecer. Y si no levantamos la voz para corregir el mal, hermanos, entonces, ¿quién lo va a corregir? Si la iglesia está para corregir el mal y no lo corrige, ¿quién lo va a corregir? Por eso, lo que Jesús le envía a ellos dice, amonéstale, corrígelo, disciplínalo. No le dice, échalo de la iglesia. Él no le está diciendo, tiene que sacarlo de allí, no. Arrepiéntete del mal, o sea, corrígelo, disciplínalo, y si no pasa eso, yo vendré sobre ellos y vendré con mi espada y lo destruiré. Hermano, dura cosa es caer en la mano de Dios vivo. Por eso hoy nosotros como iglesia tenemos que saber cómo caminamos, cómo actuamos,
¿a quién estamos creyendo? Porque no es lo mismo creer en Jesús que creerle a Jesús. Cuando tú y yo le creemos a Jesús, es cuando nos levantamos en fe, buscamos de su palabra, nos profundizamos en Él, creemos en su promesa, no importando cuál sea la necesidad, cuál sea el problema, siempre vamos a testificar que Jesús es la solución del mundo y que es el único que puede borrar nuestro pecado y maldad. Eso es cuando nosotros le creemos a Jesús. Pero cuando creemos en Jesús, solamente nos quedamos en simplemente en que todo es nada, eso es normal, no pasa nada, no, es porque yo creo, pero ya no paso más de ahí. Yo no doy ese paso de fe hacia adelante, porque no, yo creo que existe Dios, yo creo que existe algo, pero no se trata en que existe algo, no se trata en que yo creo, se trata en que existe alguien que murió en la cruz por ti y por mí. Y que Él merece toda honra y toda gloria, pero que merece también todo respeto y que nosotros seamos honestos, de creer en su palabra y que no nos engañemos a nosotros mismos, porque a veces aquellos que estaban con la doctrina de Balaán y los nicolaítas se estaban engañando a ellos mismos. Estaban dentro de la iglesia, pero no pertenecían a la iglesia, sino que estaban buscando a los más débiles para llevarlo. Y nosotros, como experiencia que tenemos aquí mismo en Tudela, pudimos ver en otras iglesias aquellos que llevaban la doctrina de Balaán y podíamos ver también los que llevaban la doctrina de los nicolaítas. Y eso tenemos que tener, hermanos, un poco de entendimiento y pedirle al Señor, porque Él dice, si aún te falta sabiduría, pídemela y yo te la daré abundantemente y sin reproche. La doctrina de los nicolaítas y la doctrina de Balaam no solamente pasó en la iglesia de Colosas, sino que hoy todavía se está viviendo. Y hoy hay muchos que quieren llevar esa doctrina a las iglesias, hermano, y cuando tú tienes el entendimiento y el discernimiento del Espíritu Santo y ve a esta persona que quieren llevar esa doctrina dentro de la iglesia, no le diga bienvenido, corrígele, repréndele y amonéstale, pero por la palabra del Señor. Pero no es en que yo creo. A veces queremos ir muy ligero por encima y decir, bueno, es que yo creo, a mí me parece. Hermano, si usted es cristiano y tiene la Biblia, lo que tiene que ver la Biblia es decir, la Biblia dice. Y cuando usted dice, la Biblia dice, ya no lo está diciendo usted, lo está diciendo Dios por medio de la palabra. Entonces, cuando nosotros decimos la Biblia dice, tenemos un reparo ante las autoridades, ante las leyes, ante el universo, ante todas las personas tenemos una autoridad. Y es que ya no lo digo yo, lo dice la Biblia. Por eso, hermanos, cuando Jesús le envía esta carta a aquella iglesia de Pérgamo, pues no solamente tenemos que mirar que fue aquella iglesia de Pérgamo y que nada más, sino que hoy en día se va repitiendo ese patrón de aquellas doctrinas de los nicolaítas, aquellas doctrinas de Balaán, donde también se va repitiendo hoy en día. Y si cuando lees el capítulo 31 de Números, ya te vas a dar cuenta de que aquel profeta que no se arrepintió de aquella maldad que hizo, cuando Moisés pasó por aquel lugar, también fue destruido, porque Balaam fue muerto dentro de aquellas personas que fueron destruidas. Y aquel hombre, me da pena de que después de usar el nombre de Dios y de usarlo con soborno, y viendo las iglesias que hoy en día lo que están usando soborno, que quieren ir a predicar a otra iglesia, y no es que yo cobro tanto, que ya tienen un precio por todo. Tienen un precio si es, y si es para que es muy lejos, bueno, pues tienen que pagarme en hoteles,
vuelo de avión y el precio de predicar son tanto y depende, si la campaña son 3 días, pues ya son tantos. O sea, todo se está llevando a esta doctrina de Balaán, donde todo es por dinero. Y la iglesia, hermano, yo estoy de acuerdo de que hay que pagar local, hay que pagar gastos, y para eso se ofrenda. Pero lo que yo no puedo es de que me invite la iglesia de Estella, que vaya a compartir, y que yo tenga que decirle, no, tiene que pagarme el transporte, la gasolina, son 30 euros, y después el tiempo mío de predicar allí son 50, entonces son 80, más la venida otra vez, pues ya son 100 euros. Entonces, esta doctrina hoy en día se está llevando a las iglesias y no nos estamos dando cuenta, y todo es como que es normal, y la iglesia está llena, así. Es normal, es normal. Hermanos, tenemos que abrir los ojos y darnos cuenta en quién estamos creyendo. Si está creyendo si le está creyendo a Jesús o está creyendo en Jesús. Porque si está creyendo en Jesús, está escuchando lo que dice el pastor, lo que dicen los demás. Pero si le cree a Jesús, está creyendo lo que dice la palabra de Dios. Y eso es lo que Dios quiere y es lo que Dios nos manda. A que escudriñemos la palabra, que nos profundicemos en la fe y que busquemos cada día más. Porque hay promesa para los que son fieles en el Señor. Y en el verso 17, Él le dice, y ya termino, hermano, con esto. Dice el verso 17, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del maná escondido. Al que venciere. Hay una promesa aquí, y es al que venciere. Le daré a comer del maná del cielo. El maná, hermano, representa el pan. El maná representaba el sustento. Y cuando Jesús vino, Él lo primero que le dijo, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. Hay una promesa que es el pan de vida, que es Jesús, el cual vino y murió en la cruz por cada uno de nosotros, y que hoy vive en tu corazón y en mi corazón. Y eso nos hace ser temerosos de Dios. Eso nos hace andar en fe y nos hace caminar en su palabra. La otra parte es que le dice, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Una piedrecita blanca. Hermanos, en los deportes en aquella antigüedad, la persona que iba, los atletas que iban a participar, después que participaban de aquel deporte, se le daba una piedrecita, se le daba un presente, porque eso era el pase para entrar a la celebración. Y qué bueno cuando Jesús habla con cosas tan naturales, que habla con algo que ya ellos vivían y que conocían. Entonces, Él le dice, yo le voy a dar una piedrecita blanca, ese va a ser el pase a mi presencia, y no vas a saber nadie este nombre, sino solo aquel que recibe esa piedrecita. Déjame decirte que tú y yo tenemos un pase, porque somos atletas, que estamos batallando y vamos corriendo la carrera, la batalla de la fe, caminando en medio de este mundo lleno de sinsabores, idolatría, de ideología, pero que vamos creyendo en Jesús por medio de la fe, y que vamos a alcanzar una corona de vida, y que vamos a morar en los cielos. Y qué bueno cuando Jesús allí nos diga, vení bendito a morar conmigo y a gozarse por los siglos de los siglos. Hermano, tú conoces mi nombre solamente, me llamo Jacob.
Pero es que el nombre yo no lo conozco, ni tú lo conoces. Lo vamos a conocer cuando estemos aquel día. Y vamos a pasar y esa piedrecita nos va a dar el pase a la presencia de Jesús. Pero solamente lo podemos creer por medio de la fe. Solamente podemos creer por medio de la fe. En el libro de Primera de Juan, capítulo 5, verso 4, hay un verso allí precioso. Y él dice, el mismo que escribió Apocalipsis, él dice, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Esa es la victoria. Esa es la victoria que ha vencido al mundo, hermanos. Aquella iglesia de Pérgamo estaba venciendo allí en la ciudad de Pérgamo y era por medio de la fe. Pero no has desmayado tu fe, él le decía. Y esa es la victoria que tú y yo tenemos por medio de la fe. Pero no es una fe pasajera. No es una fe de que yo tengo fe que voy a ir a República Dominicana. Yo tengo fe que voy a conseguir un trabajo. Esa es una fe que demanda de nosotros como humanos. Pero la fe espiritual, la fe salvífica, esa fe que nos hace caminar con Jesús, es una fe espiritual que nos hace vivir más allá de lo que tú y yo pensamos. Es algo que nos hace aferrarnos a Cristo. Esa fe que nos hace creer en Él, aunque vengan las tribulaciones, que aunque vengan los problemas, pero que aunque tenga el trabajo, que aunque tenga mi casa, hay una fe que no me va a dejar desmayar porque está centrada en Cristo Jesús. Y esa es la fe que vence al mundo. Esa fe donde tú y yo decimos, yo he creído en Jesús y por eso no voy a fallar. He creído en Jesús y por eso voy a caminar con Él. He creído en Jesús y por eso no voy a negarle. Hermano, que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Y permite, Señor, que por medio de esa fe nosotros podamos vencer al mundo. Que Dios te bendiga.